Hoy tenemos una nueva oportunidad de comunicarnos, gracias a Dios. Es un gusto enorme saludarlos, espero estén bien, estimados amigos, colegas o estudiantes. Les saluda señor Julia Celis, la profesora de matemática. Antes de todo les deseo muchas bendiciones donde quiera que se encuentren. El día de hoy les voy a impartir generalidades de los conjuntos. Les voy a demostrar algunos casos especiales, los diagramas de Venn, cómo usar los diagramas de Venn y cómo representar gráfica de las operaciones entre conjuntos usando diagramas de Venn. Comencemos con los primeros casos especiales. Un conjunto unitario es cuando dentro del conjunto hay un único elemento. Un conjunto par es cuando dentro del conjunto hay dos elementos. Un conjunto vacío es cuando dentro del conjunto no hay nada. Ahora bien, en el conjunto vacío hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sería incorrecto que dentro de las llaves agregáramos un círculo y una barra. Entonces, eso significa que ya dejaría de ser conjunto vacío y porque existiría un elemento y ese elemento es el 0. Los diagramas de Venn. ¿Qué son los diagramas de Venn? Son regiones cerradas que sirven para visualizar el contenido de un conjunto o las operaciones entre ellos. Por ejemplo, aquí hay una región cerrada, que en este caso es un círculo, y dentro de ese círculo están los elementos que forman al conjunto J. También tenemos en el conjunto M otro ejemplo. ¿Cómo usar los diagramas de Venn? En primera instancia, reunimos a las dos regiones cerradas, que en este caso son círculos, y al entrelazarlos nos damos cuenta que en la parte de en medio, que está de color amarillo, van a quedar los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Por lo tanto, los elementos repetidos se van a escribir en el centro de esta unión de las regiones cerradas. En el lado izquierdo, que está de color verde, vamos a dejar solo los elementos del conjunto M. Y en el lado derecho, que está pintado de color celeste, vamos a escribir los elementos del conjunto C. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si entrelazamos tres regiones cerradas o entrelazamos tres diagramas de Venn? Nos damos cuenta que donde está el número 1 se entrelaza los elementos que se repiten dentro del conjunto A y C. Por lo tanto, en la región 1 vamos a escribir los elementos repetidos entre el conjunto A y el conjunto C. En la región número 2 se debe escribir los elementos repetidos solo de los conjuntos A y B. Y en la región 3 se escriben los elementos repetidos entre el conjunto C y el conjunto B. Y la región 4, que tenemos de color amarillo, van a ir los elementos que se repiten en los tres conjuntos. Ahora bien, de color celeste está la región donde van los elementos que solo le pertenecen a A y no se repiten con ningún otro conjunto. Y en este lado de color amarillo vamos a escribir los elementos que solo van a estar para C y que no son repetidos con ningún otro conjunto. Y de color lila vamos a escribir los elementos que me queden de B, que no se repitan con los demás conjuntos.
Representación gráfica de las operaciones entre conjuntos usando diagramas de Venn. Cuando estamos trabajando con diagramas de Venn, tal es el caso de dos conjuntos, un conjunto M, un conjunto G, y cuando se unen los elementos del conjunto M y el conjunto G, tendremos que pintar toda la región. Quiere decir que me quedaría pintado los dos círculos completamente, porque eso es lo que está representando la unión de estos dos conjuntos. En la intersección de conjuntos, los elementos que se deben pintar o los elementos que pertenecen a la intersección son los elementos repetidos. Por lo tanto, la región que vamos a pintar es la de en medio, porque en medio es donde escribimos los elementos repetidos. Por lo tanto, en la unión pintaremos todos los elementos de los dos conjuntos y en la intersección pintaremos solo los elementos repetidos de esos dos conjuntos. A esto le llamamos diferencia entre conjuntos. Al hacer una diferencia, lo que tendremos que pintar es únicamente los elementos que me quedan de M, quitando a los elementos repetidos. Por lo tanto, M menos G, la región pintada, es la que me representa a esta diferencia de conjuntos. ¿Qué pasaría si el orden de las letras lo invertimos, como en este ejemplo? Aquí indica M menos G y acá dice G menos M. Por lo tanto, la región que ahora voy a pintar es la de G, que es esta. Entonces, esta región pintada me está representando a la diferencia de estos dos conjuntos. Hay una operación que se llama diferencia simétrica, y la diferencia simétrica es la unión entre la diferencia de conjuntos. Podríamos decir al revés y al derecho, ¿verdad? O dicho de otra manera, tendríamos que resolver M menos G y G menos M. Por lo tanto, la diferencia simétrica es escribir o pintar los elementos que no son repetidos. Quiere decir que los que son repetidos en la diferencia simétrica no se pintan. Complemento de un conjunto. En este caso, hablando de un complemento, nos referimos a los elementos que le hace falta al conjunto M para que sea igual que el universo. Ahora bien, en el caso de la M, quiere decir que la región blanca son los elementos que yo ya tengo. Por lo tanto, los elementos que me hacen falta son todos los que están en la región roja. Entonces, el complemento de un conjunto es pintar los elementos que me hacen falta. Ahora bien, utilizando el ejemplo anterior, pero en este caso necesitamos el complemento del conjunto G. Entonces no vamos a pintar esta región del conjunto G, puesto que eso ya lo tenemos. Lo que nos hace falta es todo lo que está alrededor de este conjunto G, para que de esa manera encontremos el complemento del conjunto G. Ahora bien, cuando nos dan una operación de unión entre dos conjuntos, pero me piden el complemento de esa unión, entonces quedaría de esta manera representada la operación. ¿Por qué? Porque al unir el conjunto M con el conjunto G,
eso significa que lo que está dentro del paréntesis es lo que ya tengo. Y el complemento me indica qué es lo que me hace falta para parecerme al universo. Por lo tanto, tengo que pintar todo el resto de la región menos esta unión. Ahora bien, en el caso de que me pidan la intersección de esos dos conjuntos, pero el complemento de esa intersección, quiere decir que la intersección, como ya la tengo, esa no la pinto. Lo que voy a pintar es el complemento, o sea, lo que me hace falta. Aquí tenemos una diferencia de conjuntos, M menos G. En este caso, M es lo que nosotros ya poseemos, que es esto. ¿Y qué es lo que me hace falta? Me hace falta toda la región que está pintada de rojo. Y si por el contrario me están pidiendo la diferencia simétrica entre esos dos conjuntos, significa que lo que están de color blanco son los elementos que yo ya poseo, y lo que está en color rojo representaría el complemento de esta diferencia simétrica. Gracias por prestar atención. Los invito a que se suscriban a mi canal. Ahí encontrarán contenidos que es de mucho apoyo para ustedes. Que tengan una larga, feliz y bendecida vida. Nos vemos pronto.